tenemos las nigroestriadas. Estas nigroestriadas hacen lo mismo que las estriolíticas, o sea, al revés, lo mismo pero al revés. Estas nigroestriadas parten de la sustancia nigra compacta para distribuirse desde la sustancia nigra compacta al putamen y al núcleo caudado del mismo lado, pero también mandan fibras que cruzan, pero en menor proporción ¿a dónde? Al putamen del otro lado y al núcleo caudado del otro lado. Esto, ¿qué importancia o relevancia clínica tiene? Cuando ustedes vean pacientes con enfermedad de Parkinson, lo van a ver en algún momento, por lo menos como médicos generales, todos los parkinsonianos, todos por definición, siempre comienzan en un hemicuerpo. Ningún parkinsoniano puro empieza su clínica en ambos lados a la vez. Siempre empieza de un lado y se contralateraliza al otro lado. La causa o la fisiopatogenia de que esto se dé en los dos lados es esa explicación. O sea, cuando ustedes tienen un parkinsoniano que empieza, imaginémonos que este es el lado derecho y este es el lado izquierdo, siempre el parkinsoniano empieza con su lesión en un solo lado y jamás se termina por lesionar el otro lado. Siempre es un solo lado, pero este un solo lado tiene más conexiones hacia el neoestriado de ese mismo lado, pero también tiene menos conexiones hacia el neoestriado del otro lado. ¿Eso qué significa? Que cuando comienzan a tener síntomas, imaginémonos que se lesiona la sustancia negra compacta, el lado derecho, la clínica siempre va a ser al inicio del mismo lado derecho. Pero más o menos después de un par de años, o máximo hasta 5 años, la clínica se contralateraliza, para la redundancia, al otro lado, y termina siendo parkinsoniano de ambos lados. Pero siempre lo va a hacer a predominio del sitio donde inició realmente la patología. O sea, en este caso, del lado derecho. ¿Sí? Estas nigroestriadas son las fibras que más frecuentemente se lesionan en la enfermedad de Parkinson. El resto, las nigrotalámicas, las nigrotectales, las nigrotegmentales, las estriolíticas y todas las otras que dije hace un rato, no son tan prevalentes en la enfermedad. La base de daño de la enfermedad de Parkinson son las fibras nigroestriadas. Estas son las principales que se dañan en este tipo de patología. 2. Las nigrotalámicas. Las nigrotalámicas solamente parten de la sustancia nigra reticular. Cuando la sustancia nigra reticular se distribuye al tálamo, lo hace atravesando una área que vamos a ver en ganglios de la base, pero esa área se llama área H, campo prerúbrico, campo tegmentario o campo H de Forel. Repito, la sustancia nigroreticulata, cuando se distribuye al tálamo, lo hace atravesando esta área H, campo prerúbrico, campo tegmentario o campo H de Forel. Cuando se distribuye, cruzando esta área, se distribuye a la porción magnocelular del núcleo ventral anterior del tálamo, a la porción medial del núcleo ventral lateral del tálamo, al núcleo ventromedial del tálamo, y a la porción paralaminar
del núcleo dorsomediano del tálamo. Estas fibras que se distribuyen al tálamo son fibras inhibitorias, por lo tanto utilizan GABA. Sí. Y a su vez, este tipo de fibras van en relación con un fascículo que parte desde los cuerpos mamilares y que al proyectarse hace eso, acompaña a estas fibras para distribuirse al grupo nuclear anterior del tálamo. Este haz que va de los cuerpos mamilares al grupo nuclear anterior del tálamo se le llama fascículo mamilo talámico o haz de Big Bacil. ¿Sí saben qué fue Big Bacil? ¿Tú sabes qué fue? Sí. Ah, ustedes no ven historia de la medicina. ¿Sí saben qué fue María Antonieta? ¿Ah? No María Antonieta, sino la reina María Antonieta, esposa de Luis XVI, Revolución Francesa, Leonina, así, porque tiraba con él. Entonces, cuando el tipo lo decapitan, pongámosle el nombre del fascículo que descubrió por eso. O sea, ese fue el homenaje póstumo que le hizo Luis XVI, que se enteró que este fulano se la comía a la esposa. Y dijo, chuzo, por lo menos que pasa la posteridad no porque se la tiraba a mi esposa, sino porque descubrió el asma bilotalámico. Este asma bilotalámico es súper importante porque tiene conexiones de los cuerpos mamilares, que es una parte súper importante del hipotálamo, en cuestiones de respuesta sexual, frente a olfacción, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver después. 3. Las nigrotectales. Las nigrotectales que van a los tubérculos cuadrigénicos superiores, bla, bla, bla. Obviamente, con eso les estoy diciendo que tiene relación con qué cosa. Pero más que con la visión. Y en específico se conectan con las partes más profundas de los tubérculos cuadrigénicos superiores. Por lo tanto, tendrían relación con qué parte de la visión. ¿Con seguimiento o con sacudida? Con sacudida. Eso les explica por qué los parkinsonianos también tienen movimientos oculares lentificados. Son tan lentos y tan lentificados que incluso no manejan muy rápido como nosotros el parpadeo a través de la función normal y automática en el elevador del párpado superior. Y estos fulanos, como no pueden manejar bien su elevador del párpado superior, se mantienen más tiempo sin o cerrarse o levantarse y están ahí. Y eso produce resequedad corneal. Es muy frecuente ver a parkinsonianos con resequedad corneal. Cuando se quejan de esto, pues hay que utilizar los típicos lubricantes oculares, pero es por esa disminución en la función del elevador y de otros músculos en relación con el cierre y la apertura de los párpados. Y 4, las nigrotegmentarias, que son las mismas tegmentariomímicas, pero al revés, las que dije hace un rato. ¿Alguna pregunta? No. El propósito de toda esta cuestión es fabricar una dopamina que va a llegar a los receptores DOPA 1 y DOPA 2, en particular del putamen y en menor cantidad al núcleo caudal. La dopamina que llega al putamen es para funciones motrices y la dopamina que de la sustancia negra compacta llega al núcleo caudado es para funciones cognitivas. ¿Eso qué significa? Que toda patología de los ganglios de la base o toda patología de la sustancia negra compacta no solamente disminuye la movilidad en la marcha, sino también las funciones mentales superiores. Por eso es muy común ver pacientes con enfermedades
enfermedad de Parkinson y enfermedades parecidas al Parkinson con también trastornos de conducta y de las funciones mentales superiores, demencia, alucinaciones, insomnio, hipersomnia, lo que se les ocurra, pero siempre van de la mano con mayor cantidad de síntomas y signos motrices. ¿Okay? Esa dopamina que llega a los receptores DOPA1 y DOPA2 tiene un precursor que se llama fenilalanina. La fenilalanina se transforma en tirosina. ¿Qué hace que la fenilalanina se transforme en tirosina? La fenilalanino hidroxilasa. Luego, la tirosina se transforma en dihidrofenilalanina o levodopa. Y para que la tirosina se transforme en dihidrofenilalanina o levodopa, utiliza la tirosino hidroxilasa. Luego, la dihidrofenilalanina o levodopa recibe la influencia de enzimas que por un lado son la catecol, ¿esto lo ven en biología? No, la catecol o metiltransferasa, y por el otro lado a la dopa descarboxilasa. Cuando la catecol-metiltransferasa y la dopa descarboxilasa actúan sobre la dihidrofenilalanina o levodopa, ya la transforman en dopamina. ¿Sí? Luego, a la dopamina recibe la influencia de dos enzimas, la monoamino oxidasa beta o B y la catecol o metiltransferasa. ¿Sí? Y cuando pasa eso, la transforma la dopamina por un lado y por el otro lado en dopar, así se llama, dopar, y en tiramina. Luego, a la dopar, la cataboliza la catecol o metiltransferasa, y a la tiramina la metaboliza la monoamino oxidasa beta, para transformar todo esto en lo que vamos a encontrar en el líquido cefalorraquídeo cuando queremos estudiar un paciente con trastorno de dopamina: ácido homo-vanílico. Cuando ustedes quieren averiguar y están con dudas en si un paciente tiene una enfermedad de Parkinson, lo que tienen que hacer es sacarle el líquido cefalorraquídeo una muestra para cuantificar ácido homo-vanílico. Mientras más ácido homo-vanílico hay, eso significa que algo está metabolizando en demasía toda la dopamina circulante y por lo tanto les está confirmando que el paciente tiene enfermedad de Parkinson. Pero si encuentran niveles normales, significa que el metabolismo es normal. Por lo tanto, para cuantificar siempre el líquido cefalorraquídeo a un enfermo con enfermedad de Parkinson,
siempre lo más útil, además de la clínica y de los síntomas, es cuantificar el líquido ácido homovalínico. ¿Sí? Bueno, sigamos con cerebro. ¿Alguna pregunta? No. Doctor, y cuando se refieren a lo que es el Parkinson estático, ¿Cuál es eso? o sea, lo que pasa es que, yo tengo un familiar que tiene Parkinson, pero la neuróloga le dijo que él tiene Parkinson estático porque él no tiembla todo el tiempo. O sea, tiembla a ratos o cuando no está medicado. ¿Quién está viendo tu familia? Una neuróloga de Elías, Vale. Ana María Guzmán. Por eso le estoy preguntando, a mí me dijeron ¿Qué edad tiene? 56. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad, podemos hablar unos 10 minutos de eso. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad muy dual. Dual significa que o se presenta de una forma o se presenta de otra. Existen dos formas de enfermedad de Parkinson, clínicamente hablando. El Parkinson tremórico y el Parkinson rígido asinético. El tremórico significa que la persona tiene como mayor signología el temblor o la parálisis agitante. Pero mientras más temblor tiene un paciente, menos rigidez y asinesia va a tener en el futuro. El espectro contrario. El Parkinson que es rígido asinético es generalmente rígido y asinético. Rigidez significa que es un tipo que tiene rigidez pasiva frente a tus estímulos de actividad motriz. O sea, tú no puedes obligarlo al tipo a tomar una actitud en forma pasiva porque hay mucha rigidez muscular. Y la asinesia o hipocinesia es la disminución del movimiento, o sea, el caminar muy lento. Por definición, el que tiene el Parkinson tremórico muy rara vez hace el rígido asinético. Y el que tiene el rígido asinético muy rara vez hace el Parkinson tremórico. Dos, por definición el Parkinson tremórico se ve mucho más en pacientes jóvenes, básicamente menores de 50 o a veces hasta 45 años. Pero también hay que hacer una diferenciación. El Parkinson que tú ves en jóvenes es parkinsonismo juvenil. El Parkinson que tú ves en el anciano es el parkinsonismo idiopático. Más del 70% de los pacientes con Parkinson son Parkinson idiopático. Y por lo tanto, al ser Parkinson idiopático, de cada 10 pacientes, por lo menos 7 son mayores de 65 años. Ese es el Parkinson más común que ustedes van a ver. El otro 30% es el Parkinson que no es el Parkinson idiopático, sino el parkinsonismo, y entre eso está el parkinsonismo juvenil, que no es un Parkinson puro, es un Parkinson juvenil. Ahora, eso de estático no existe. O sea, no sé a qué se refiere con estático. A no ser que haya querido decir quizás la forma rígido asinética. Está rígido y asinético. Eso es raro, porque una persona de 55 años, que es escasamente algo mayor que yo, muy rara vez tiene Parkinson rígido asinético. Tiene que ser más anciano o tiene que ser un anciano. El Parkinson de los 50 años o de los 50 para abajo suele ser tremórico. Y mientras más tremórico es, mucho más joven es la persona. Es raro que te haya dicho eso. O sea, un Parkinson de 55 años rígido asinético es rarísimo. Es más, para llegar a la rigidez y a la asinesia, tiene que haber tenido síntomas por lo menos entre 2, 3, máximo 5 años atrás. Si tiene 55, quizás la patología comenzó a los 50, 45 años. 45. Ya, entonces entra dentro, vale la redundancia, del parkinsonismo juvenil. Y el tratamiento es distinto, es totalmente distinto. Y 4, Ana María Guzmán fue alumna mía. No fue tan buena que digamos.